Muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse nuevamente a este su programa de Derechos Urbanos hoy, jueves 26 de octubre. Es menester iniciar este contacto con todos ustedes, recordando lo que se celebra hoy, lo que se conmemora hoy en nuestro país y en Perú, la firma de la paz. Se trata de un hito histórico entre los dos vecinos de la América del Sur que habían tenido muchos años de conflictos, eh, una, una prolongada, duramos décadas de conflicto, y la resolución de esto se da gracias a la mediación internacional, en particular el Protocolo de Río de Janeiro, que definió los límites en 1942, aunque dejó algunas disputas. Recordemos quiénes fueron los integrantes de este Tratado de Paz y Amistad y Límites de 1998. El presidente Yamil Mahuad en ese momento desempeñó un papel importante en las negociaciones, al igual que el presidente de Perú, Alberto Fujimori. También estuvo Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos en ese momento, que desempeñó también un papel importante en la mediación y en la presión para alcanzar este acuerdo de paz. Debemos mencionar también a Javier Pérez de Cuellar, quien fue en ese momento un destacado diplomático peruano que era un enviado especial a las Naciones Unidas. También desempeñó un papel crucial para que se dé la firma de la paz entre Ecuador y Perú, que marca sin duda un hito en la resolución pacífica de conflictos en la América Latina y ha contribuido a la estabilidad de la región. Además, sobre todo, simboliza la importancia de la diplomacia y el diálogo en la solución de disputas internacionales. Desde entonces, ambos países hemos tenido una relación estable, colaborativa y fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación en diversas áreas. Entonces, me he permitido, pues, utilizar este espacio para recordar y conmemorar este hito histórico de paz entre Ecuador y Perú. Bien, hoy trataremos sobre las políticas públicas las políticas públicas con respecto a la conservación de los ríos. Y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, vamos a tener un brevísimo corte comercial. Caigan a la Remigio. ¿Qué hay? El Bacanzote Fest. Un mega show en dos ambientes, con Swing Original Mall, Neoma, Guardarraya, La Vagancia, Y mi chica ya no me quiere. Dayanara Y mucho más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado, 4 de noviembre, de 12 a 12. y lo mejor es acceso libre. Gracias, Prefectura de la SUAY. Son el éxito. Vívelo, Cuenca, te lo mereces. Bien, regresamos entonces. Hoy nos acompañan dos personas que están relacionadas con los temas del agua. El ingeniero Federico Guzmán, él ha estado muchísimo tiempo luchando por la conservación de los páramos, le hemos visto en las calles también, luchando para que se dé la consulta popular en la defensa de los páramos de Quimsacocha, de Loma Larga. Hoy es un concejal y le hemos visto en sus diferentes facetas a través de Facebook lo que está haciendo, el trabajo que realiza, y hoy nos ha aceptado pues esta invitación para conversar sobre las políticas públicas existentes y lo que se va a generar en la ciudad de Cuenca. Por otro lado, nos acompaña el ingeniero Jorge Galo Durazno Orellana. Él es un miembro de Etapa, ha estado algún tiempo trabajando para Etapa y es este momento el director técnico de agua potable, entiendo. Si no me corregirá, ingeniero, por favor. Bien, me voy a permitir dar lectura a un artículo publicado por el ingeniero Antonio Borrero Vega
en el diario El Mercurio. Solamente una partecita para poder entrar a dialogar nosotros. Entre comillas, durante las épocas lluviosas, los ríos de Cuenca pueden experimentar crecidas repentinas que representan un peligro para la ciudad. Las crecidas han alcanzado niveles alarmantes en años recientes, causando destrucción y poniendo en riesgo la seguridad de la población. El control de las crecidas a través de las represas como la del Machángara han demostrado su eficacia y evitado desastres mayores. La garantía de agua potable, la regulación del caudal ecológico y el control de crecidas son prioridades para el bienestar de la ciudad. Y con esto pues iniciamos. Estimado Federico, ¿cuál es su visión con respecto a la conservación de nuestros ríos? Si bien es cierto, podemos caminar y admirar y disfrutar a través de los caminódromos o no de nuestros 4 ríos, sin embargo, hace un par de semanas tuve el agrado de estar con 2 técnicos ambientalistas, Gustavo Morejón y Kabir Montesinos, y estuvimos caminando a lo largo del río Tomebamba. Es verdaderamente un desastre, a la altura del Oro Verde para arriba, bueno, para abajo también, pero fue la parte que estuvimos recorriendo y nos ha dado mucha pena ver cómo el municipio va destruyendo y canalizando, entre comillas, es la margen de este río Tomebamba. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Cómo se están tratando estos temas? Muchas gracias, saludarle, mi estimada Margarita, así como también al distinguido ingeniero Jorge Durazno, que es el director de agua potable del Cantón Cuenca. Efectivamente, yo también he caminado, he visto con gran nostalgia el caudal que llamamos dentro de la ley el caudal ecológico, porque ni caudal ecológico hubo en estos últimos días en el río Tomebamba. Sin embargo, debemos rescatar, mi estimada Margarita, el manejo que se ha dado anteriormente dentro de la protección del río Tomebamba en especial, porque se vio de que no había olores fuertes, entonces quiere decir que la biodiversidad estaba de acorde a lo que está dentro de los estándares normales para la salud de los ríos, ¿no? Sin embargo, hay muchísimo que hacer. Hay estudios ya no recientes, estudios hechos por el mismo Ministerio del Ambiente de casi hace 10 años, en los que están ya determinando y diagnosticando de que dentro de 20 años el caudal hídrico de los ríos de Cuenca estarán bajando alrededor de un 30%, así como también cada 10 años se incrementa la temperatura alrededor de 0.29, 0.30 grados centígrados. Eso y por ende, debo confesar, también he estado visitando las zonas de recarga hídrica, como en el páramo de Soldados, así como también en el páramo de Quimsacocha. Los pantanos ya se están secando y esos síntomas y sinónimos son irreversibles, lo que quiere decir que lo anunciado anteriormente estamos ya con evidencia indicando de que vamos a un sistema de déficit hídrico para la ciudad muy fuerte, quizás en el 2030 o un poco más en Cuenca. De ahí que había nacido y hemos estado ya conversando con gente de planificación, de que debemos tomar otro modelo de gestión de protección de las cuencas hidrográficas, no solamente que se nos estén diciendo estamos invirtiendo en guardias forestales, estamos incentivando o planes de compensación a que nuestros comuneros no avancen en la frontera agrícola, no haya más tala, no haya invasión de semovientes dentro de los pastizales, sino que ya se ve que los páramos ya no recargan más, y además, como usted sabe, Margarita, los páramos hoy en día están completamente maltratados en el área de Cancán, en el área de Quimsacocha, producto del extractivismo, de la invasión minera que tenemos.
no ha sido controlado, no acatan la consulta que se dio en el 2021. Vamos a hablar, Federico, sobre, Entonces, yo sí me van a hago permitir tratarles por conciencia. el nombre, me van a permitir, ingenieros, tratarles por el nombre para hacer más amigable la No, no, tranquilo. conversación. Vamos a conversar sobre el tema de, obviamente, de lo que no se está respetando la consulta popular. Sin embargo, es importante que el municipio y las diferentes entidades que le corresponden hagan lo suyo. Hace poco la CGA estuvo por Dos Chorreras por una denuncia sobre unos basureros que habían por allá, lo cual se había denunciado ya hace algunos años, pero recién este rato esta administración tuvo oídos. Está bien, pero se necesita remediación, se necesita control. Vea usted, hablando de la margen del río Tomebamba, más arriba de la entrada a Patul, se pretende hacer una carretera, rompiendo así el paso del agua natural río abajo. Todas esas cosas tenemos que conversarlo, tenemos que trabajarlo. La sociedad civil ha votado y le ha dicho sí al agua, sí a la vida, pero hay una entidad que tiene que controlar. Y esa entidad definitivamente es el municipio de Cuenca a través de sus diferentes instituciones. Estimado Galo, usted está al frente del tema del agua potable. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Cuenca con respecto al agua potable? Hace un par de meses pasaron un video sobre el estado crítico de la potabilización del agua. Buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad, señor concejal, también un saludo para usted. Bueno, este tema del agua, como ya lo estuvo mencionando el señor concejal, es un tema bastante extenso, que podemos pasarnos horas de horas hablando. Me referiré en primera instancia al comentario que hacía usted en base al recorrido que había efectuado en el río. Aquí es interesante analizar algunos aspectos sin estar a la defensiva ni nada por el estilo, pero se toman cierto tipo de medidas en base a la erosión que se da en los ríos y por eso se efectúa esa protección hasta cierto punto, si podemos así llamarlo, en el cauce del río, que se vería como una especie de canalización, pero no es así. En realidad es una protección para evitar que prosiga la erosión, para que dañe ya vías en primera instancia y posteriormente viviendas. Tal es el caso que usted lo habrá podido ver tal vez en la última creciente, el Llanuncay, en la zona de la Universidad de la SUAY. Actualmente tenemos un interceptor que está en el aire, justo frente al interceptor de la margen izquierda del río Tomebamba, que está frente al complejo deportivo. Entonces allí vamos a tener que hacer una intervención para proteger las tuberías que se construyeron ya en este caso específico entre 1994 y 1995. Entonces es importante ver este tipo de intervenciones que se han efectuado hasta el presente y que hasta cierto punto, desde el punto de vista estético, disculpa la redundancia, no resultaría de lo mejor, pero como una primera medida para evitar algún tipo de desastre incluso, resultan efectivas. Entendemos estar trabajando también en buscar alternativas que den mejores opciones, mejores prestancias. Actualmente tenemos ya también un sinnúmero de profesionales que ya tienen grados, ya no solo son tercer nivel, cuarto nivel, sino ya doctorados. Entonces vamos a proseguir en la búsqueda de mejores espacios. Galo, ¿será que Cuenca puede volver a confiar en esta institución de Etapa? Porque sobre Etapa ha caído muchas dudas. Recordemos todo el proceso de Huangarcucho, ¿no? Que viene ya años sin ser concesionado y la ciudad está perdiendo porque un crédito no fue utilizado y tenemos que pagar. Entonces,
puesto muchas dudas sobre el trabajo que ha venido realizando una empresa pública con tanto renombre. ¿Usted cree que es oportuno que la ciudad vuelva a confiar en esta institución? Muy buena su pregunta, yo creo que sí. Mi respuesta categórica más bien es sí. Justamente cada día, cada miembro de la institución, desde el alcalde mismo, que es el presidente, el directorio, la gerente y quien estamos dependiendo ya en toda la institución, desde de las diferentes gerencias, estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo para eso. Eso hemos estado conversando internamente, quienes somos de carrera, hemos estado también transmitiéndole a las nuevas autoridades todos estos conceptos, toda la problemática y todas las alternativas, todas las oportunidades de intervención que podríamos efectuar. Sin embargo, no es sencillo. Si es una serie, hay una serie de aristas tras esto, el punto de vista técnico, el punto de vista económico, el punto de vista legal. Yo siempre hago referencia a esto. Nosotros tuvimos nuestro primer plan maestro que empezó a efectuarse entre 1992 y 1993. El primer plan maestro, si usted recuerda, fue efectuado en la primera administración de Javier Muñoz Chávez. Allí se hicieron los estudios. El crédito se consigue conjuntamente con el ingeniero Rengel. Se consigue el crédito para estos estudios en la administración del doctor Jorge Piedra y el arquitecto Molina en etapa. Ellos consiguen los recursos necesarios y posteriormente el ingeniero Agustín Rengel en la gerencia de etapa, conjuntamente con el doctor Javier Muñoz Chávez, llevan adelante ya este primer plan maestro y a la ejecución de la obra como tal. Entonces, vea usted, son 3 administraciones que ha habido un seguimiento, que ha habido una madurez política, que han podido llevar adelante este proyecto. Y al fin, la mayor parte de las obras fueron inauguradas en la administración, en la primera administración del arquitecto Fernando Cordero. De allí, ahí empezamos en cambio a trabajar en el segundo plan maestro y así se ha venido dando Porque ha habido, entiendo, porque hay una decisión política administrativa de seguir unos planes maestros. En ese sentido, estimado Federico, ¿cuál es la línea que tienen ustedes dentro de este plan, de esta política pública de protección de las márgenes de los ríos? Porque yo quisiera hacer referencia a lo que está sucediendo o viene sucediendo, por ejemplo, usted que es conocedor del sector de Tarqui, gasolineras a menos de 50 metros sobre el río Tarque, grandes construcciones a menos de 50 metros del río Tarqui, me refiero a unos galpones ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese sector? Por eso me refiero y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es la política pública para defender los ríos de la ciudad? Gracias, Margarita. Importante su apreciación y justamente hemos estado recorriendo hace unos 2 días en la zona de Tarqui. La gasolina era un poquito más y se encuentra sobre el río. Se va a implantar otra gasolinera en Victoria del Portete por el lado del centro agrícola, en donde que anteriormente, en la época de la administración de Paul Granda, solamente para hacer una cancha de uso múltiple se necesitaba la ficha ambiental y no era fácil sacar una ficha ambiental siendo un equipamiento comunitario. Pero sin embargo, en las 2 últimas administraciones se han dado todo este tipo de prácticamente el descuido de falta de planificación por parte del municipio. Tal es el caso que en Victoria del Portete, dentro del casco urbano, se encuentra en zona de riesgo, zona de inundación. Tarqui está armado una gran cantidad de casas en zona de riesgo, en zona de inundación. Si es que las últimas lluvias que se vienen ya acercando fueran muy iguales o similares a las que se ocasionaban hace 10, 15 años, esas estructuras de casas y todo lo que es las gasolineras no va a soportar el embalse del agua. Y después nos va a tocar
todas las Y cuncanos. lógico, ir racionar los permisos que se dieron. Pero entonces hay que hacer Claro, porque seguimiento, van a sumar, ingeniero, estimado Federico, van a hay que ser, hacer seguimiento. ¿Quiénes claro, dieron los permisos de construcción? Esas son las personas responsables de lo que vaya a suceder y de lo que está sucediendo. Yo creo que ustedes también deberían hacer parte de la obligación de los concejales y las concejalas, es justamente la fiscalización. ¿Quiénes concedieron esos permisos de funcionamiento? Sin ficha ambiental, porque entiendo que en la CGA lastimosamente no nos pudo acompañar el doctor Carlos Orellana, pero hay un listado de actividades y qué necesita cada actividad de permiso, ficha, las diferentes permisos que se necesitan. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué se va a hacer, estimado Federico? tiene compañera Margarita en la vía de salida desde el redondel de Cumbe hacia la Victoria del Portete en el mar, yendo hacia Girón a mano izquierda, como también yendo hacia Cumbe, ya declaran zona de carácter industrial, oiga. Empiezan a afectar los suelos agrícolas y a contaminar, porque esas aguas servidas, ¿a dónde van a venir? Ese tubo que pusieron extremadamente delgado, pequeño, como mal llamado recolector de aguas servidas, no va a sucumbir, oiga, no va a alcanzar las aguas servidas, tampoco tenemos ese gran potencial de dónde vamos a servir la cantidad de agua para las pequeñas industrias, porque por ahí se van a enmascarar grandes empresas y a seguir los espacios de contaminación, incrementando el cambio climático. Usted no vaya a Machache, mire lo que antes fue Machache hace 10 años, y hoy día todo se ha transformado en una zona industrial. Uno ¿qué está pasando? Entonces, eso estamos esperando que venga dentro de la Comisión de Control y Urbanismo, porque ya nos toca actualizar el plan de desarrollo y ordenamiento para poner un par, oiga. No están considerando, si bien es cierto, generamos fuente de empleo, pero no están considerando de dónde va a venir la alimentación para la ciudad, de dónde viene la comida para la ciudad, son de esos suelos, de esos territorios. Entonces, la administración anterior fue completamente errada, oiga, en el área de planificación, y aspiramos en este momento a hacer todo el esfuerzo necesario como para poder enrumbar, porque el corazón del desarrollo de las ciudades, del casco urbano, de la población, está en la planificación. Si no tenemos planificado, vamos a seguir cayendo en el mismo atraso de hace muchos años, y después vienen grandes derogaciones económicas al decir que Claro, fallaron las hay que pensar estructuras. también, Miren lo que pasó, hay que pensar en la Margarita, soberanía hace unos alimentaria. 10 años, en la época del finado economista La Riva, y embaularon el río Salado de acá de Baños. Cuando se inundó y pusieron a nadar barcos ahí en la altura de lo que era el tiempo, que la justificación fue indicando de que el río Tarqui había elevado su cauce, su nivel, y por ahí hizo un cortado, una fuerza contraria, porque la caída estamos a unos 3, 4 metros de altura de ese nivel. Entonces no se hace con el todo, no se hace con esto, y no se está tratando de optimizar el agua subterránea que existe dentro de la ciudad de Cuenca. Hay muchísimas aguas embauladas que mañana pasado se están transformando en una bomba de tiempo, y sobre esto se están construyendo grandes edificios. Estimado Galo, ¿cuál es su opinión con respecto al comentario del concejal Guzmán? Porque bien es cierto es que hoy estamos con problemas no solamente en el tema energético. Cuenca se ha visto, tenemos 4 ríos y estamos con problemas de agua. Cierto es que los cuencanos gastamos más agua de lo que se debe, justamente porque estamos acostumbrados a tener nuestros ríos y aparentemente tenemos esa sensación de que tenemos agua. Sin embargo, desde diferentes espacios del municipio, inclusive la sociedad civil, algunas organizaciones, nos están llamando a utilizar menos agua del día a día. ¿Cuál es el problema con respecto del agua? Mire que las dos entidades, tanto el municipio como Etapa, siendo una sola, tienen que trabajar juntas definitivamente.
Bueno, este es un tema que hay que, como decía hace un momento, hay que afrontarlo y hay que segmentarlo. Uno de los mayores inconvenientes que usted habrá podido ver en estos días es la problemática en el río Tomebamba. Si usted analiza un poco más, el río Tomebamba no tiene ningún tipo de regulación. He allí el primer problema. Entonces debemos emprender con actividades que nos permitan solventar este inconveniente. El otro problema que tenemos en Río Tomebamba también es la urbanización que se ha dado en el mismo, en fin, a lo que al fin viene a representar una impermeabilización de la zona. Estamos hablando que la captación de agua para la ciudad de Cuenca se ubica en Sayausí, entonces a veces nos perdemos pensando que el Cajas, no. El Cajas abastece, el área del Cajas es apenas un 25% de la cuenca de drenaje del río Tomebamba, entonces allí tenemos la problemática. Hay que empezar a trabajar en esto. Una de las alternativas es un proyecto que ya se tiene y que se lo pretende implementar. Debemos empezar a establecer los contactos necesarios ya con el Ministerio del Ambiente, que es de tener una regulación en la laguna de Dos Chorreros. De allí en adelante hay una serie de alternativas, una de ellas que ya se ha venido planteando desde el mismo plan maestro que se hizo en 1985 y que es regular el agua también de la laguna de Sorrocucho para poder abastecer épocas como esta en las cuales las precipitaciones son escasas. Entonces son alternativas a ir analizando. El otro tema que está contemplado también dentro del plan maestro que en este momento se está trabajando ya, se está conformando la unidad para poder llevar adelante estos estudios, es justamente lo que hace mención el señor concejal, que es de estudiar el agua subterránea. El agua subterránea tanto de la cuenca del río Tarqui, se presume que allí hay indicios que allí tenemos un gran acuífero, y también de la parte baja de la ciudad de Cuenca, que vendría a ser el acuífero del Ejido. Entonces, en resumen, hay que ir agotando todas las posibles alternativas para conservar el agua. Vea usted, si nos hemos puesto a pensar qué hubiera pasado si no hubiera la represa de Chanlud y de Labrado. A lo mejor la problemática este rato no era solo del río Tomebamba, sino también del río Machángara. El río Yanuncay hasta cierto punto tenemos una planta que no está trabajando al 100%, por eso de pronto no le damos la importancia que tiene este momento. Sin embargo, a futuro va a ser una de las principales plantas, uno de los principales centros de donde se abastezca agua al sur de la ciudad de Cuenca, incluyéndose toda la zona de Tarqui, Cumbe, Victoria del Portete. Perdón, ¿de dónde nos decía que viene esa agua? Del río Yanuncay. Entonces decía que aquí hasta cierto punto no le damos de este momento mayor importancia al río Yanuncay, es por las características de la cobertura, el servicio que damos desde esta cuenca. Sin embargo, a futuro la población va creciendo y vamos a necesitar de todos los lugares posibles para poder abastecer a las personas. En Sayausí, en la parte alta de Sayausí, hay una laguna. Nosotros hemos podido llegar por allá en las bicicletas y lastimosamente se va poblando, se abren caminos sin permisos. Usted como concejal también, estimado Federico, podrá ver toda el área de Racar. Se han concedido permisos, se están haciendo unas tremendas urbanizaciones. Sí les rogamos que desde la sociedad civil que se revisen esos permisos, esas concesiones, porque son lugares de protección hídrica. En Sayausí, en la parte alta, también meten cualquier cantidad de maquinaria para abrir caminos por donde sea. Vamos a continuar con nuestra conversación para hablar del río Yanuncay, luego de este breve corte. Caigan a la Remigio. ¿Qué hay? El Bacanzote Fest. Un mega show en dos ambientes, con Swing Original Mall, Neoma, Guardarraya, La Vagancia, Y mi chica ya no me quiere. Dayanara,
y mucho más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado 4 de noviembre de 12 a 12. Y lo mejor es acceso libre. Gracias Prefectura de la SUAY, son el éxito. Vívelo Cuenca, te lo mereces. Vamos retornando entonces con nuestro siguiente bloque, que sería el río Yanuncay. Señor concejal, hubo un grupo, un movimiento de personas de San Joaquín, motivado por el señor Yacu Pérez, para que impidan la construcción de la represa de Soldados. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted cree que se debería hacer, no debería hacer? Inclusive este rato pensando y escuchándole al ingeniero Durazno, que piensa que en poco tiempo el río Yanuncay sería un abastecedor de la zona sur de la ciudad y sus parroquias colindantes. Mire, compañero. Mire, compañera Margarita, nosotros tenemos 4 plantas de procesamiento de agua dentro del cantón, que son grandes, que están exclusivamente para el servicio de la ciudadanía. Sin embargo, yo me he acercado a los programas o a la Dirección de Planificación de agua potable, en la que he pedido el estudio de evaluación de las diferentes plantas de agua. Y logré, entrando al internet, obtener el estudio de impacto ambiental de estas plantas de tratamiento de agua. Una de las plantas de tratamiento de agua, que son las primeras, entiendo, para Cuenca, la del Tixán y Tixán y Culebrillas, ya tienen las redes construidas más de 69 años. Por más de estructura, por mejor tecnología que se haya puesto y los cerebritos que hayan hecho, ya pasó la vida útil de este sistema. Por lo que es urgente, porque sería una bomba de tiempo para la ciudad, que esto en tarde o temprano pueda ser reventado. Entonces, si vamos ya a la evaluación del río, el Yanuncay, como usted lo está indicando, Margarita, también lo he investigado, he dicho, ¿por qué el Valle? ¿Por qué Santana? ¿Por qué la parte alta de Tarqui? Incluso de la misma parroquia de Quingeo no tienen agua. ¿Qué pasa? Les han dicho que la planta de tratamiento de Sustac está siendo utilizada o explotada alrededor de un 40% y el 60% tenemos subutilizada. En función de eso, digo, entonces, denme los estudios de evaluación, porque todos los proyectos tienen que terminar en evaluación, los mismos que no hay, doña Margarita. Se ha cuenteado a la gente, porque aquí se le digo al ingeniero Durazno, ya que he sido un funcionario de etapa, se ha cuenteado, indicando de que a través de 2 estaciones de bombeo se van a dar a estas poblaciones el agua. Pero ya tendremos, creo que, una vida productiva de esta planta de Sustac no menos de 10 años, porque nosotros, desde que comenzamos la resistencia contra el extractivismo, desde el 2002 ya había la planta de Sustac, y no hay ninguna esperanza de que pueda satisfacer de agua a estas comunidades. En vista de eso, he visto la necesidad, y le consta al ingeniero Durazno de que hemos movilizado ya técnicos de etapa para hacer un estudio desde el río Bermejos y poder trasvasar y dar el agua para en algo mitigar la necesidad de agua para este tipo de comunidades, para nuestros hermanos, porque entendiéndose que el valle tiene un potencial de crecimiento habitacional inmenso, porque no hay terrenos no hay remoción de suelos en esas partes donde están sin agua, falta de agua, no hay los asentamientos humanos, que tranquilamente con el tiempo la nueva cuenca se originaría allí. Entonces, ellos no es posible, ingeniero Durazno, que estén reciclando el agua de las quebradas que están fluyendo desde los pozos sépticos que tienen estas comunidades más abajo, consuman para tomar la población humana
Entonces, ahí sí me conmueve, Margarita, ese hecho. Entonces, yo pienso que incluso y usted va a decir, ¿y qué has hecho hasta el momento? Ya hemos hablado con la presidenta de la CAB, la representación de la CAB aquí en Ecuador, con doña Susana, que nos visitó la semana anterior, para ver si hay algún tipo de financiamiento, haciendo mancomunidades entre las parroquias, si se puede pedir delegación al municipio y tratar de dotar de agua para estas comunidades, porque entiendo de que etapa ya no tiene los recursos, que tiene limitaciones económicas, pero algo hay que hacer, al menos. Debo agradecer que Dios me ha dado la vida, ocupado un espacio de esto, y no es un espacio tan solo para hacer una historia paulatina, sino para hacer incidencia territorial y ver de alguna manera cómo satisfacer de este elemental líquido para nuestra población, oiga. Si necesitamos líquido y necesitamos energía, justamente el país se supone que a partir del año 2025, el transporte público debería ser en base de energía eléctrica para cambiar esa matriz productiva, ¿no es cierto? Quienes estamos en los ámbitos de defensa de las aguas, de defensa de los páramos, entendemos que lo mejor es así, ¿no? Ir cambiando, no queremos Yasuní, pero entonces queremos una matriz energética, que se cambie esta matriz energética del petróleo a la energía eléctrica. ¿Cómo entender esta necesidad del país? Este rato estaríamos con una esperanza de tener más energía eléctrica, de no tener cortes, de tener agua regulada a un futuro cercano en el río Yanuncay, como sucede en el Machángara. La posibilidad de reiniciar los trabajos que se estaban haciendo para el proyecto de Soldados, de la centro hidroeléctrica de Soldados. Me parece que sería una buena posibilidad tanto para generar agua como para generar energía. Ingeniero Durazno, ¿qué comentario le merece lo que nos comenta el señor concejal y mi comentario? Bueno, en realidad aquí hay una serie de problemas, como lo ha mencionado, ya lo ha dicho también nuestro alcalde, el doctor Zamora. Nosotros estamos viendo de aquí para adelante, porque si nos ponemos a ver un poco para atrás, podríamos seguir hablando varias horas más. En este tema específico de la zona sur de la ciudad, bueno, se viene trabajando desde el 15 de mayo que asumió el doctor Zamora en tomar este proyecto y darle la celeridad del caso que amerita. Entonces se ha planteado una hoja de ruta para llegar a marzo del año que viene con toda la documentación necesaria para realizar el proyecto. En primera instancia tuvimos ya un proyecto de alrededor de 35 millones de dólares que se requerían para llevar agua a Quingeo, Santa Ana y el Valle. Sin embargo, ya haciendo un análisis económico, que es uno de los requisitos para obtener la viabilidad técnica del proyecto en el Ministerio del Ambiente, este proyecto no resultó factible. Este momento, en base a la capacidad de endeudamiento de la empresa, en base a requerimientos de las entidades crediticias, estamos dividiendo el proyecto en etapas, de tal forma que la primera etapa, que fue la parte original, si podemos llamarle así, que es Santana, se ha cristalizado a la brevedad posible. Justamente ayer tuvimos una reunión con la gerente general, la ingeniera Verónica Polo, y varios funcionarios de la empresa y el gerente del BEDE, para poder ya plantear, hacer también, ver cómo hemos avanzado ya en este proyecto y poder acceder al crédito necesario para poder cristalizar esta alternativa lo antes posible. Verdad es que justamente por esa misma razón que tenemos capacidad instalada en la planta de Sustac, es que se está concibiendo estos proyectos. Si no la hubiera, no lo haríamos, ¿no es cierto? Entonces, otro de los ramales se tiene previsto en base a esta capacidad instalada, es llevar agua hacia la parte ya de Cumbe, de Victoria de Portete, hacia Tarqui. Con esto ya estaríamos al 100% de la capacidad en la planta de Sustac,
con lo que empezaríamos a tener inconvenientes. Sin embargo, ya se está trabajando un módulo adicional y se requiere la calidad y la cantidad de agua para futuro. Entonces, una serie de aristas se vienen atacando, que se vienen analizando para asegurar esta problemática futuro. Recuerde usted que en el año 2016, en mayo del 2016 específicamente, lo recuerdan, en Mercurio, se publicó se dio la primera alerta que no va a haber agua aquí suficiente en Cuenca para el año 2050. Esta problemática ya la estamos viendo actualmente. Yo le hacía alusión a la cuenca del Tomebamba, la problemática de la intervención antrópica, a que tenga una idea y a que pueda tener una magnitud del daño que se ha realizado en esta cuenca, que a pesar de tener una ordenanza recontra restrictiva desde 1998, no se la ha ejecutado, si podemos llamarle así. Por cada metro cuadrado de parqueadero, de casa o de techo o de área intervenida deforestada, se pierde agua para 6 personas un día al año, o para 6 personas, o para 6 personas un día al año. Parecería lo mismo, parecería poco. Sin embargo, si usted multiplica la cantidad de viviendas que hay, la vía mismo, la cuenca Molleturo-Naranjal, la cantidad de parqueaderos, todos los negocios que están allí, no de ahora, no de esta administración, sino de algún tiempo, vamos a ver la cantidad de agua que hemos perdido para disponer para abastecimiento humano. Entonces, como le decía, son una serie de aristas que hay que irlas viendo. No es solo una casita, no es solo un restaurancito que está contaminando, no. A veces nos centramos exclusivamente en la calidad y nos olvidamos de la cantidad. Puede ser que en valores absolutos tengamos una cantidad de precipitación total anual similar a la de años precedentes. Sin embargo, la cobertura de suelo no es la misma. Entonces, estas alteraciones, estas variaciones hacen que, además de todos los efectos climáticos, del cambio climático y otras variantes, tengamos una mayor afección a lo que es abastecimiento de agua desde este caso específico, la planta del Cebollar. Federico, ¿ustedes han pensado hacer algún tipo de fiscalización a los permisos otorgados, si es que hay permisos, a lo largo del río Tomebamba? Lo he estado insistiendo, mi estimada Margarita, al Me permite aquí al doctor Orellana, a través de la... Permítame aquí hacer una pausa, porque la presidenta de la Comisión de Fiscalización pertenece al bloque del ex alcalde. Entonces, por eso pregunto si es que han pensado hacer fiscalización sobre este tema. Sí, mi estimada Margarita, yo lo había dicho y estamos en esa tarea de hacer una fiscalización conjuntamente con la CGA. Y prueba de ello, yo ya he emitido un oficio que no se me ha sido respondido por más de un mes a la dirección de etapa, indicando de que me dé los estudios de la calidad de agua que estamos tomando del río Tomebamba. ¿Debido a qué? A la gran presencia. Yo también soy amante a la pesca, amante a caminar los senderos, pero hay mucha cantidad de piscícolas, es decir, que es pesca deportiva, que están consumiendo balanceado estos peces, y no todo el balanceado que botan a las represas están siendo absorbidos por los animales, por estos peces, y a su vez los peces también eliminan desechos, y no hay ninguna piscina de remediación de estos criaderos de truchas. En función de eso ya he estado muy preocupado, pero sin embargo no hay los estudios ni para poder partir. Pero también son las construcciones, ¿no? Kilómetro 21. Un llamado, Margarita, ya que estamos hablando de tema ambiental, queremos, Margarita, hacer un llamado a nuestros asambleístas. Los otros anteriores que fueron revocados por el actual gobierno no lo hicieron. Ojalá, algunos fueron reelectos, ojalá en esta vez lo hagan, que traten de ajustar al Tratado Único de Legislación Ambiental. Con ese tratado, con esa norma, nosotros podríamos hacer una evaluación verídica y que el pueblo de Cuenca, la población de los niños, de los que se van a quedar, no estén tomando Witig, sino efectivamente tomen agua
agua con dentro de los parámetros normales. Es demasiadamente permisible. El Tratado Único de Legislación Ambiental que no nos da que esa tabla no nos permite hacer una comparación efectiva para hacer el monitoreo de la calidad del agua. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para indicarle al ingeniero Durano que a la brevedad posible nos hagan llegar los estudios para poder evaluar y a partir de eso entrar ya con fuerza, con ese diagnóstico, entrar a hacer todo lo que es el espacio de fiscalización. Hace unos 15 días estuvimos, como les decía, con Kabir Montesinos y Gustavo Morejón, y teníamos una sensación de abandono. Digo teníamos porque en algún momento, hace un par de años o tal vez 3 años, en la administración pasada, se conformó un grupo de ciudadanos de la sociedad civil, de organizaciones ambientalistas, cuyo presidente paradójicamente fue el señor alcalde. Convocó alguna vez a una sola reunión y la idea, y nunca más, ¿no? Le estuvo a la gente ahí esperando y nunca más se volvió a convocar. Este grupo de personas estaban encargados supuestamente de mirar lo que sucedía a lo largo de los diferentes ríos, de los 4 ríos, y incidir en la política pública y en los trabajos del EMAC, en los trabajos de etapa, en los trabajos que pueda hacer la CGA, en el control, etcétera. Hay a lo largo de los ríos, sobre todo Llanuncay, hay las reservas que se hicieron para el criadero de sapitos, y está agotado. Entonces, este grupo de personas se sintieron bien cuando conformaron no es organización, sino este grupo de ciudadanía, pero mala vida representante, su presidente fue el alcalde. ¿Usted cree, Federico y Galo, que se pueda reconformar un grupo de ciudadanía para apoyar los trabajos, tanto que haga etapa, los trabajos que usted, Federico, venga haciendo para la protección de las diferentes márgenes de los ríos? Por supuesto, compañera Margarita, estaría encantado de retomar todo lo que sea necesario, porque yo no comparto aquella política del sábeme todo, del tipo dictatorial, sino más bien hago un trabajo de los japoneses, donde que todos los actores son necesarios. Y hay que recibirles, hay que escucharles, hay que analizar, para tomar una propuesta, no el hecho de hacer un discurso, decir, ha sido consensuado, sino que todos nos posicionemos y tomemos responsabilidad social para defender los derechos de los consumidores, de los ciudadanos en este momento. Me parece bien, muchas gracias. Nos pondremos en contacto, Federico, para reconformar este grupo de ciudadanía, para que gestione, apoye las diferentes acciones que vaya llevando tanto el municipio como etapa. Ingeniero Durazno, ¿cuáles son sus recomendaciones para la ciudadanía? Hoy día que aparentemente llegan las lluvias, pero no llevan las alturas, ¿qué está pasando a la final con el agua? ¿Qué debemos hacer y cuál es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo a corto plazo? Bueno, aquí hay una serie de medidas, ¿no? Las de corto plazo, las de mediano y de largo plazo, las estructuras como tal de ingeniería civil, son estructuras que las estaremos implementando a mediano y largo plazo, dependiendo de su magnitud, dependiendo de su importancia, dependiendo del aspecto económico también. Entonces, estar trabajando en eso, como siempre, lo primero, ya lo hacía mención el señor concejal, hay que tener una planificación. Esta planificación tiene estudios, estos estudios hay que llevarlos a una primera fase, a una segunda y a un diseño definitivo al final. Luego conseguir los recursos necesarios y al final llevar adelante su implementación. Usted ha hecho mención a una veeduría ciudadana, una veeduría social, eso yo considero que es importante. Ya lo ha dicho el mismo alcalde, el doctor Zamora, la ingeniera Polo,
Yo creo que son puntales fundamentales para la gestión efectiva, para la gestión exitosa de una administración, para el seguimiento. No son proyectos que deben quedar en el archivo, en algún tipo de lugar de almacenamiento. Son proyectos que los tienen que llevar adelante en primera instancia por la importancia que revierten, por el costo que tienen los mismos, entonces hay que llevarlos adelante. En esta primera instancia, mientras se ejecuta todo este tipo de medidas, hacía mención el concejal de tuberías de 50, 60, 70 años. ¿A qué nos ha llevado eso? ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Eso habría también que preguntarse, ¿no es cierto? Entonces, el famoso subsidio, ¿no será que en lugar de hacernos un favor, nos está haciendo un daño? Hay que analizar todo ese tipo de opciones, todo ese tipo de prácticas que se han venido realizando para no cometerlas en el tiempo y poder solventar y poder exigir este tipo de medidas. Este momento tenemos diseños para cuatro tuberías principales, si podemos llamar así, que es llevar agua cruda desde Sayausí al Cebollar y luego de agua tratada desde el Cebollar a Cruz Verde, a Turi y a Cristo Rey. Entonces, con eso empezaremos, si podemos llamarle así, esta restitución, o se continuará, porque sí se ha hecho también, no es que no se ha hecho nada y por eso tenemos, salvo pequeños inconvenientes puntuales, agua a las 24 horas al día. Otro tema fundamental que hay que tocarlo es que hay que dividirlo. En días anteriores salió una publicación de un doctor en Quito de coliformes fecales en el agua, ¿sí? Y se empezó a confundir todo este tema. Una cosa es el agua cruda, otra cosa es el agua tratada, otra cosa es el agua en botellas. Sí, nosotros, usted habrá visto, fuimos quienes denunciamos, quienes pusimos en alerta, quienes llevamos adelante conjuntamente con la CGA toda esta problemática del botadero de basura en la zona de nuestra zona de recarga hídrica, en la zona de Dos Chorreras. Entonces, siempre preocupados por esto, ya lo ha dicho el ingeniero Apolo, usted hizo mención hace un momento al estado de la planta del Cebollar, ya se ha estado hablando de esto. Nosotros cada vez nuestros costos de potabilización son mayores. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por la razón de que la cuenca de drenaje, en definitiva, la materia prima que nosotros tenemos, no es de la calidad que tuvo hace 5, 10, 15 o 20 años. O no nos olvidemos que la planta del Cebollar empezó a construirse en 1960, 1955, entonces ya es una planta de tipo convencional, es una planta que fue concebida, que ha ido evolucionando con el tiempo, tiene previstos procesos convencionales para una calidad de agua que a lo mejor es la que sale de la zona de la Toreadora, sin embargo, no la que llega ya a Sayausí. Entonces hay que tomar en consideración todo este tipo de elementos, toda esta problemática para poder llegar, para poder implementar, para poder concebir en primera instancia lo que realmente necesita la ciudad y así poder mantener esa misma calidad que se tiene hasta el presente. Entonces el agua potable, como su nombre lo dice, tiene una norma, si bien nos cuesta más trabajo, si bien tenemos mayores costos para potabilizarla, cumple esta norma y tiene la calidad para poder seguirla consumiendo directamente desde la llave. Pero si no actuamos ahora en medidas a corto, mediano y largo plazo, porque no todas ellas pueden ser implementadas simultáneamente a pesar de que tuviésemos recursos, hay que tomar estas previsiones. Perfecto. Estimado Federico, me voy a encargar de hacerle llegar los números de teléfono, pues, de estas personas que están interesadas en reconformar este grupo de ciudadanía para apoyar la gestión ambiental de protección de los ríos de Cuenca. Le dejo en sus últimos comentarios, Federico, de comunicación a la ciudadanía, quienes nos escuchan en esta mañana. Bueno, hablamos, los medios de comunicación en especial, estamos hablando de una ética, de una democracia extremadamente corrupta. Yo al contrario, hacer un llamado más bien a los medios de comunicación a que ellos son primeros a promulgar el valor ético, la moral,
el respeto a la ciudadanía, porque en Cuenca ya se dio la consulta, mi estimada Margarita, y más del 80% le dijo no a la minería. Y sin embargo están pasando los medios de comunicación cuñas de la minería. ¿Y la minería qué dice? Que están manejando el agua, que están manejando el suelo, de la mejor que antes están haciendo. Lastimosamente los páramos los estamos viendo que no están así. Y en estos últimos días nuevamente hay arremetida por parte de la minería en querer ingresar. Es un importante sector. No le va a afectar solamente al río Tarqui, le afecta directamente a la cuenca del Llanuncay y por ende a todo el macizo de Cajas, porque lo que pasa en un lado se transmite en otros lados, Margarita. Entonces, si bien dentro de los estudios indican que Etapa ya manifestó de que Cuenca se declare libre de extractivismo porque hay una inversión de más de 300 millones de dólares, Margarita, para los servicios ambientales dentro del Cantón Cuenca. Y la minería tan solo va a generar alrededor de 160 millones. Entonces, vea ese desequilibrio que existe frente a algunos actores sociales y algunos actores que le toman como indiferentes al problema de tipo ambiental. Pero sí salimos a indicar, a decir qué pasa con los ríos de Cuenca, que ya no hay agua, que ya no hay conservación, que no hay. Y de igual manera, mi estimada Margarita, hay que revisar los costos porque el agua no es gratuito. Los comuneros han hecho grandes esfuerzos, grandes sacrificios para mantener sus territorios y tiene un costo. Por más que digamos el agua es gratis, el agua viene de la lluvia, sin embargo, tiene que tener un costo y tiene que ser revisado porque a partir de ese costo más los tratamientos será el costo definitivo al consumidor. Mientras más gasta, más tendrá que pagar. Lógicamente habrá tarifas diferenciadas para aquellas personas que son conscientes en el uso del agua frente a los otros que no están siendo de una manera discreta consumidos. Eso, hasta aquí mi intervención, mi estimada, más bien saludarle, un abrazo a todos quienes nos han estado siguiendo a través de las redes, este prestigioso medio de comunicación, a usted, distinguida Margarita, una amiga de mucho tiempo y que está involucrada directamente dentro de lo que es está consciente a defender a los suyos y a dejar una buena herencia, un buen legado para la ciudad de Cuenca. Muchas gracias y agradecerle también la participación del ingeniero Galo Durazno. Estaremos conversando, ventajosamente pertenecemos hoy a este lindo y hermoso municipio de Cuenca, a la que le estamos dispuestos a servir con todo el alma, con todo el corazón, por nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias, Federico. Así es, creo que la ciudad tiene que ponerse de pie. Hoy día la minería está arremetiendo en los poblados lejos del Cantón Cuenca, en las parroquias, dando dádivas a quienes viven allá. Tenemos que atender esas necesidades nosotros como GAD municipal y desde la ciudadanía ser conscientes que el consumo de agua tiene que ser reducido. Muchísimas gracias, ingeniero Durazno, por su tiempo y lo mismo pues para Federico. A ustedes, amigas y amigos, gracias también por habernos escuchado. Siempre les invitamos a visitar nuestra página web www.vocesazoyas.com. En Voces Rizomáticas hoy tenemos excelentes artículos. Estamos camino hacia conmemorar los 100 años de natalicio de Monseñor Luna Tovar y encontrarán unos artículos muy interesantes. Mañana, como siempre, tenemos la intervención de Fernando Vega y César Sea en lo que respecta a la política y a la coyuntura política. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, un excelente fin de semana y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Fiestas de Cuenca.